y a todas. Estamos a una semana del atentado contra la vicepresidenta, que cambió para todos nosotros y nosotras, sin duda, un montón de cosas, entre otras cosas, durante esta semana también, por supuesto, la agenda de gobierno. Imagino que muchas de las preguntas de ustedes tendrán que ver con ese tema, entonces yo voy a comenzar ahora por la agenda económica. Está el ministro Massa en este momento en los Estados Unidos, llevando adelante una cantidad de reuniones muy importantes que tienen que ver con futuras inversiones para la Argentina, que nos van a permitir seguir fortificando, fortaleciendo el plan económico, pero además hay cifras que surgieron durante esta semana y que nos parece importante destacar. Llevamos 18 meses consecutivos de crecimiento del empleo asalariado registrado. El crecimiento del empleo asalariado registrado es lo que nos permite que esos trabajadores que estaban en la economía informal o que estaban desempleados pasen a tener trabajo formal y por tanto estar dentro de las convenciones colectivas y por tanto poder entrar en la puja salarial para que los salarios le ganen a la inflación. Y estamos hablando de un nuevo récord histórico del trabajo registrado. En junio fueron 12.723.000 trabajos registrados. Esto implica un crecimiento solo en ese mes de 31.000 trabajos de puestos de trabajo, y esto implica que no hay un crecimiento de esta magnitud desde el año 2009, con lo cual estamos realmente en un momento muy fuerte, muy histórico de crecimiento del trabajo. Estamos esperando las cifras que se van a conocer a mediados de mes del INDEC con respecto al desempleo y que esperamos que sean de nuevo cifras históricas con respecto a cuánto viene bajando el desempleo en la Argentina. Este crecimiento del trabajo se da, por supuesto, de la mano del crecimiento de la industria, que tuvo un crecimiento de 5.1 interanual en el último mes, y también del crecimiento de la construcción. Ustedes escucharon al presidente hace 2 días atrás en el festejo por el aniversario, por el Día de la Construcción, donde el crecimiento del empleo registrado en la construcción, entre otras cosas empujado por la obra pública que está llevando adelante el gobierno. Tenemos en este momento 5.000 obras públicas llevándose adelante simultáneamente en todo el gobierno, en todo el país, de las cuales 120 son grandes obras estratégicas, y los acuerdos que hemos llevado adelante el jueves pasado precisamente entre nuestra empresa YPF y Petronas, la empresa de Malasia, y que nos va a permitir llevar adelante también una construcción histórica para la Argentina de un nuevo gasoducto, pero también de plantas de licuación de gas que nos va a permitir ser parte del entramado mundial en este momento tan grave, tan desafiante, tan difícil con el tema energético en todo el mundo, y que está haciendo que Europa comience a enfrentarse con muchas preocupaciones al invierno que se viene. Finalmente, bueno, ustedes saben también que con las medidas que se tomaron la semana pasada con respecto al dólar para la liquidación de los productos agrícolas, en particular de la soja, hizo que el ingreso que se recibió en el Banco Central, la liquidación que hubo en estos días y el ingreso, por lo tanto, de divisas al Banco Central es por encima aún de las expectativas que había cuando se hizo esta disposición, y también que el ministro Massa está llevando adelante reuniones tanto con el BID como con el Banco Mundial en los Estados Unidos, que le han permitido garantizar en este momento financiamiento de aquí a fin de año, que nos va a permitir seguir mejorando los números de la macroeconomía y manejarnos con mayor tranquilidad en los próximos meses, mientras seguimos con los temas centrales de este gobierno, que tienen que ver con bajar la inflación, detener la inflación y subir los salarios para que de esa manera los trabajadores y las trabajadoras puedan tener garantizada la vida que se merecen y que desean. Así que, hecho este breve resumen de los temas económicos, paso a las preguntas. 10 varones, no quiero decir nada, pero esta sala necesita trabajar un poco en los temas de equidad de género. Es por sorteo, esta sala necesita trabajar un poco en la equidad de género, porque en el sorteo han salido sorteados 10 varones. Juan Pablo, puede ser que no estoy discutiendo. Sí, fue por sorteo y esta sala necesita trabajar en las cuestiones de equidad de género. Muchas gracias. ¿Es por sorteo? ¿En serio van a hacer un tema? Es por sorteo. Muchas gracias. Vamos a pasar a las preguntas. Juan Pablo Peralta. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Para FM Concierto, portavoz, ya que dio estos números que el gobierno considera positivo, quería consultarla con este viaje de Sergio Massa a los Estados Unidos, con esa amplia comitiva. Yo quería saber si el gobierno hace la lectura
inclusive de votantes que han apoyado al Frente de Todos, de que este ajuste no está cayendo muy bien, y hablo de lo que pasa en salud, educación, esta carpa que tenemos aquí en la puerta con discapacitados que están hace ya 10 días, otros sectores, el aumento en el transporte, en el AMBA y los que se vienen, el tarifazo de luz, gas, agua. ¿El gobierno percibe esto? Lo digo hasta por cuestiones electorales, si usted quiere. Muchas gracias, Peralta. No hay ningún tipo de ajuste, como ya he explicado en conferencias de prensa anteriores, pero lo vuelvo a reiterar si es necesario. No hay ningún tipo de ajuste. Lo único que sucedió en las últimas semanas con respecto a las diferentes partidas, usted menciona salud y educación, le puedo mencionar de otras áreas, es que aquellos créditos que estaban otorgados, pisados, si se quiere, en algunos ministerios para cosas que no iban a suceder este año, sino que van a suceder el año que viene. En este momento ya uno sabe a esta altura de la ejecución presupuestaria del año qué crédito se va a usar este año y cuál no. Estamos hablando de una cuestión de ordenamiento fiscal y de créditos presupuestarios. Nada de lo que se tenía que llevar adelante con salud o con educación durante este año se va a dejar de llevar adelante. El presidente mismo estuvo ayer en la entrega de nuevas computadoras. Todas las computadoras del Plan Conectar Igualdad están siendo compradas y van a ser distribuidas hacia fin de año. Las que no se compren este año se van a comprar el año que viene, entonces lo que había para pagarles este año está para pagarles el año que viene, porque no hay por qué ahorrar. En el Estado uno no tiene que gastar más de lo que tiene, pero tampoco tiene que dejar sin gastar aquello que tiene. Por lo tanto, este ordenamiento de partidas presupuestarias hace a un mejor ordenamiento fiscal y un mejor ordenamiento de las partidas para que todo siga avanzando. Muchas gracias, Juan Pablo. Eduardo Menegazzi, de Infobae. Eduardo. ¿Qué tal? Buen día, Gabriela. La pregunta es acerca del atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner. Si el gobierno cree que hay una organización detrás del atentado y qué tipo de organización se trata. La investigación la está llevando adelante la justicia y el gobierno está atento a la investigación y a lo que va saliendo. Hubo anoche una imputación y bueno, la leímos atentamente y estamos siguiendo lo que la justicia va avanzando en la investigación y lo que va determinando. Muchas gracias. Mauro Rosales, de Multivisión Federal. ¿Dónde está Mauro Rosales? Ahí. ¿Qué tal, portavoz? Buen día para Buen usted. día. Estamos en vivo para Multivisión, Canal 9 de Salta. La pregunta es, el gobierno de la ciudad determinó recuperar las horas de clases perdidas el día 2 del 9, decretado feriado nacional por el presidente Alberto Fernández. La pregunta es, porque cuando se le consulta a las provincias, muchas no tienen los recursos económicos para poder recuperar estas horas de escolaridad perdidas. ¿El gobierno, a través de su ministro de Educación, Jaime Parsic, analiza la posibilidad de recuperar estas horas del día viernes pasado y si se va a transferir una serie de fondos económicos para que puedan solventarlo? Gracias. En principio, el gobierno, Mauro Rosales, el gobierno no entiende que se hayan perdido horas de clase. Nosotros entendemos que la educación que hay que llevar adelante en las escuelas y que es central para el futuro de los argentinos y de las argentinas, de los niños y de las niñas, no es solamente la educación formal, es también la educación informal. Y que en un país como la Argentina, donde se cometió un intento de magnicidio el jueves pasado, que haya una jornada de reflexión, que puedan conversar los niños con sus padres, que puedan conversar con sus amigos, que puedan ver lo que se está manifestando democrática y pacíficamente en las calles de repudio a un intento de magnicidio, es parte de la educación que debemos recibir. Se llama educación cívica y es muy importante para todos y todas. Además de esto, el gobierno sí está llevando adelante, a través del Ministerio de Educación, el programa por el cual se giran fondos a las provincias, a aquellas provincias que han decidido, han acordado, han conveniado una hora más de clases. De esta manera se va incrementando la cantidad de horas de clase que se tienen. Esto es financiado por el Gobierno Nacional, implica que una hora más de clase todos los días al final del año va a implicar realmente una cantidad de horas extras que van a tener y que vamos yendo hacia lo que todos deseamos, que es la mayor cantidad de horas de clase posible para todos, para la mejor educación posible. Muchas gracias, Mauro. Pablo Gagliano, Continental. Pablo, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, portavoz. La consulto con respecto a por qué el gobierno quiere suspender las primarias, las PASO del año próximo. ¿Cuál es el objetivo? El gobierno no quiere suspender las primarias, no sé de dónde sacó esa información. Se habla en varios sectores del oficialismo que lo quieren suspender. Se habla de tantas cosas. Muchas gracias. Jonathan Eguier, del Destape.
Acá, buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Ayer se dio a Jonathan? conocer que el ministro de Interior, Guado de Pedro, convocó a la oposición al diálogo, tuvo el respaldo del presidente Alberto Fernández. Quería saber de qué consta ese respaldo, qué opina el presidente sobre esta convocatoria al diálogo de la oposición para tratar de tener una convivencia democrática. Y la segunda es si el presidente va a participar este sábado de la misa en Luján por la Paz. El presidente entiende que tenemos que construir una Argentina de diálogo, de convivencia, donde profundicemos los acuerdos democráticos. Este es el convencimiento desde el primer día de gobierno y la verdad es que haber cruzado el límite que se cruzó el jueves pasado como sociedad, que fue gente que actuó por afuera de los márgenes de la democracia, ya no se trata sencillamente de insultos, de persecución, de todo lo que vemos que todos los días sucede, sino que un grupo, como él lo dijo muy precisamente en el discurso entre la Cámara de la Construcción, digamos, dos ciudadanos, hasta ahora dos, una ciudadana y un ciudadano argentinos que decidieron actuar por afuera de los límites de la democracia, no solamente afuera de los límites de la ley, sino también por afuera de los límites de la democracia, tratando de llevar adelante un magnicidio de esa naturaleza, nos obliga a todos a replantearnos cuál es nuestro pacto democrático, si se quiere, a ratificarlo, a profundizarlo, aquel que venimos construyendo desde el 83 y quienes somos de aquella generación, como varios de los que están aquí en esta sala en este momento, sabemos lo que le costó a la Argentina recuperar la democracia, sabemos sobre cuántas muertes, desapariciones, ciclos de oscurantismo, de oscuridad que hubo en la Argentina se pudo hacer y cómo fue ese proceso que nos permitió aún en momentos muy difíciles, políticos, económicos, durante las últimas décadas, tener siempre de alguna manera que se puso en zozobra el jueves pasado, tiene que ser ratificado y en ese sentido todos los diferentes funcionarios del gobierno, pero en el gobierno, en el Ejecutivo y también en el Congreso están llevando adelante las conversaciones que quieren llevar adelante buscando, yo estuve el sábado en la sesión en el Congreso en el que estuvieron todas las fuerzas políticas, hoy en la sesión en el Senado, el ministro de Pedro está hablando con pares de la oposición para ver cuál es la mejor manera, de qué manera podemos consolidar una Argentina nuevamente en paz y democrática. Con respecto a la misa del sábado, el presidente invitó a todo su gabinete a concurrir a la misa y él va a decidir entre hoy y mañana si él mismo va a estar presente. Muchas gracias. Jaime Rosenberg. Jaime, buenos días, Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Te quería consultar, el presidente del bloque de senadores, José Mayans, estuvo haciendo declaraciones, primero o por lo menos insistió en la necesidad de parar el juicio de vialidad para que haya paz social en la Argentina, luego se rectificó y dijo que en el juicio estuvo el germen que generó la violencia extrema. Quería saber si el presidente avala esas declaraciones, tomando en cuenta que lo recibió al senador Mayans después de estas declaraciones. El presidente recibió a la presidenta de la Cámara de Diputados y el presidente del bloque de diputados un día, al presidente del bloque del Senado al día siguiente, como parte de todas estas conversaciones que dije anteriormente a su colega que están llevando adelante y para saber, por otra parte, que es muy importante cómo va a seguir funcionando el Congreso de aquí a fin de año, porque hay leyes muy importantes que sancionar. El presidente ha dicho desde su discurso la noche del jueves y en sus siguientes apariciones que sí, claramente entendemos que se trata de una expresión que se fue construyendo, como se construyen como el huevo de la serpiente, ¿no? Todos los que estudiamos aquellos temas sabemos bien de qué estamos hablando, cuando se van cruzando líneas y se van cruzando límites en una sociedad en la cual está permitido construir un personaje, un otro que puede ser exterminado, que puede ser desearle la muerte a otro, decir que es el cáncer de la sociedad, decir que se tiene que terminar, colgar morsos mortuorias con nombres en la casa de gobierno, colgar guillotinas todo eso es una construcción de tratar de convertir a una persona en un otro que no merece vivir en la sociedad y que puede ser exterminado de la sociedad. Eso en determinada gente y en determinadas personalidades tiene una repercusión particular. Y sí, el presidente entiende y todos entendemos en el gobierno que sea cual sea la responsabilidad penal de este intento de magnicidio, lo que tenemos que replantearnos como sociedad es si vamos a seguir en esta senda en la cual un sector de la sociedad cree que el resto no merece vivir en la sociedad. Es un tema que no es argentino, que sucede en todo el mundo, que sucede con el crecimiento de los grupos neonazis en Europa, que sucede, que lo ha planteado la canciller alemana en su momento, Merkel,
Merkel, diciendo, bueno, cuál es el límite de hasta dónde tenemos que tolerar, y el límite, sin duda, son los discursos de odio. El límite de la tolerancia, decía Habermas, es el intolerante, y me parece que eso es algo que esta sociedad tiene que empezar a practicar. Muchas gracias, Jaime. Gustavo Abuarab. Buenos días, Gabriela. La pregunta, por supuesto, para FM Andina de Mendoza. En el actual contexto, ¿cuál sería el primer gesto o actitud, lanzada la idea del diálogo político democrático, para la mesa de trabajo que se va a iniciar? ¿Cómo podrías definir el primer gesto o actitud del gobierno para ir a esa mesa de trabajo? Ya, ahora, fuera del diálogo político, sino con un criterio desinteresado, creíble, honesto. No hay ninguna mesa ya, por lo tanto no tenemos esa hipótesis de trabajo. Muchas gracias. Brian Beyer, El Litoral. ¿Qué tal, portavoz? Buen día. ¿Cómo le va, Brian? Buen día. Gracias, muy bien. Portavoz, retomando un poquito lo de la posibilidad de ajuste o recorte presupuestario, hace algunos días el Ministerio de Defensa negó que eso esté ocurriendo dentro de su propia cartera luego de algunos rumores que circularon. Entonces, preguntarle, ya que hace 4 meses, se están por cumplir en pocos días, el ministro de Defensa anunciaba la equiparación salarial y usted le respondía pocas semanas después al colega Gagliano que estábamos por conocer el decreto. Si nos puede actualizar cuál es esa situación, si va a haber equiparación salarial, si no la va a haber, si este decreto se va a presentar o no. Gracias. No tengo la respuesta, le consulto al ministro y se la hago llegar. Muchas gracias. Fernando Ramírez, de Telam. Hola, buen día, ministra. Se viene el viaje del presidente a la Asamblea General de la ONU, uno de los temas más importantes en política internacional, y recientemente hubo un cambio de primer ministro en el Reino Unido. Siempre el presidente argentino reclama en la ONU por la reivindicación de la soberanía de Malvinas, si se está preparando algo especial sobre ese tema y en qué paso está el posible ingreso de Argentina a los BRIC. Gracias. Argentina solicitó su ingreso a los BRICS. Esta es una discusión que se está dando en ese concierto de países que, entre otras cosas, tiene que definir cuáles son los mecanismos de inclusión de nuevos miembros y en ese estadio se encuentran. Con respecto a las Naciones Unidas, efectivamente, estamos viajando el 18 de septiembre, si no veo mal. El presidente va a hablar en las Naciones Unidas el día 20 y allí, por supuesto, va a hablar de la situación internacional, tal cual él viene refiriéndose en el último tiempo, lo que trae la guerra en Europa en este momento, aparejada para los continentes, para el sur del continente, para los países del sur, lo que está significando la crisis energética y la crisis de inflación en todo el mundo, también para nuestros países y, por supuesto, también reivindicar la soberanía en Malvinas, como hizo cuando se encontró con el anterior primer ministro británico Boris Johnson en aquella reunión del Grupo de los 7. Muchas gracias, Francisco. Fernando. Fabián Wallman. Fabián, La Patriada, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Gabriela. Ayer a la noche se conocieron imágenes de la Casa Rosada durante el ataque que sufrió por parte de una agrupación libertaria de antorchas el 18 de agosto, en el cual la policía de la ciudad no intervino en ningún momento para desalojarlos. Por otro lado, también se conoció que la jueza Liberatori directamente continuó con la causa que se le imputa al gobierno porteño de fiscalización o de, digamos, de seguimiento de dirigentes políticos, entre ellos de Alberto Fernández y Cristina. Y por último, en el Senado, el conjunto de senadores decidió que no va a concurrir porque no quieren hacer del Senado un lugar para el debate político. Una reflexión acerca de estos temas. Sí, nosotros no vamos a hacer una cuestión de ellos o nosotros, digamos, como hizo un dirigente de la oposición. Sí, me parece grave que la presidenta del principal partido de la oposición todavía no se haya pronunciado y todavía no haya repudiado, como sí lo hicieron la enorme mayoría de los dirigentes políticos y sociales, aún de lo que hoy es la oposición y que en otro momento fue gobierno. Así que entiendo que es grave la investigación que está llevando adelante la jueza Liberatori, y vamos a esperar a ver cómo sigue avanzando. Y con respecto al resto de los temas, esperamos que logremos un profundo acuerdo democrático de toda la sociedad sobre cómo salir de esta situación en la cual está cuestionada, si se quiere, toda la dirigencia política, social, la justicia ni hablar y los medios periodísticos en haber contribuido de alguna manera a que esta situación llegara tan lejos. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias a todos y todas.